Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de este foro virtual del libro, ese claro objeto del confinamiento, que ha sido patrocinado por el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato y los sellos editoriales que conforman el Fondo Editorial Guanajuato. Ahora he sido invitado por el foro virtual justamente para hablar sobre un libro mío, que es este, que se llama 39 poemas de mierda para mi primera esposa. Yo me llamo Juan Romero Vinuesa, soy un poeta ecuatoriano y estoy actualmente radicado en México. Y para la presentación me va a acompañar el poeta chileno Manuel Illanes, que también está radicado en México. ¿Cómo estás, Manuel? Hola, buenos días, Juan. Bueno, me presento, yo soy Manuel Illanes, soy un poeta chileno residente en Ciudad de México, en el sur de la ciudad, en Tláhuac. Bueno, yo trabajo como uno de los editores de Ediciones Mantra, también trabajo como editor en La Ratona Cartonera y actualmente colaboro en la revista La Otra. Entonces, bueno, hice la lectura del libro. Lo primero que tengo que decirte, Juan, es que a mí el libro me parece un libro bien filoso. Es un libro filoso y rotundo. Creo que esos son los primeros adjetivos que se me vienen a la cabeza después de leer los 39 poemas de mierda para mi primera esposa. Hace un uso como muy extensivo de la parodia y de la ironía, de una ironía que es feroz. Entonces, a mí también como que se me ocurre que el libro en ese sentido se puede considerar un artefacto parriano. Eh, lo primero que se me viene a la cabeza también, que es lo obvio, es de dónde viene el deseo de llamarlo 39 poemas de mierda de mi primera esposa. ¿Qué te motiva para denominarlo así? Bueno, en cuanto a tu apreciación sobre la cuestión de artefactos parrianos, pues no sé si sepas, me imagino que sí te lo comenté alguna vez, que pues uno de mis autores predilectos, digamos, de cabecera es justamente Parra. Hice mi tesis de licenciatura sobre Nicanor Parra, entonces pues tengo mucha cercanía con su obra. Y la verdad es que este poemario nace justamente como una especie de juego, no de artefactos, más bien como juego de posibles títulos, ¿no? ¿Mm? Inició así porque estábamos en una conversación con unos amigos en Quito, mi ciudad natal, en Ecuador, y nos estábamos burlando de algunos escritores mayores que utilizan Facebook como su bitácora de escritura, ¿no? Entonces suben muchos poemas, muchas veces malos, y los ponen ahí, y nos llamó la atención particular de que hay cierto grupo de escritores que subían como poemas muy malos para sus esposas, ¿Mm? ¿no? O para sus amantes o así, y los publicaban en Facebook, y fue como, o sea, a mí particularmente, entre juegos ahí con mis compañeros, con mis amigos, se me ocurrió que sería interesante como a intentar hacer un libro de esa forma, ¿no? O sea, burlándome de las convenciones sociales que tienen cierto tipo de poemas, digamos, tipo, ¿no? ¿Mm? Como un poema genérico, ¿no? Entonces, por eso justamente los títulos de los poemas son genéricos o intentan ser genéricos en un plano más bien paródico, ¿no? Como bien lo apreciabas. Por ejemplo, no sé, tengo los títulos de los poemas son algo así. Un poema banal, un poema dictatorial, un poema fúnebre, un poema extranjero, un poema darwiniano, un poema kamikaze, un poema hispánico. Entonces, como sí es una manera de seguir una fórmula de un poema más un adjetivo, pero es justamente ¿Mm? hacerlo de esa forma para intentar romper lo que significaría ese tipo de poema genérico, ¿no? Sí, bueno, justamente a propósito de la mención que tú haces de la parodia y del humor, a mí me parece que una de las características más importantes que tiene el libro, la que destaca, es el uso de un humor que es tremendamente ácido con respecto a la poesía y a la Ujú. figura del poeta. El libro, tal como tú lo mencionas, es una suerte de catálogo de motivos poéticos que son parodiados una y otra vez a lo largo del libro. Entonces, a mí, bueno, tú ya has mencionado algunas de las ideas que están detrás, pero ¿cuál es la visión, en este caso, que está detrás de esa aproximación a la poesía? Este ataque que está realizando entre 39 poetas de mierda a la poesía. Pues creo que principalmente es cuestionar esa idea
de que la poesía tiene que ser un tipo de poesía, ¿no? O sea, ¿Mm? me explico. Como te dije en un principio, era primero cuestionar esta idea de que los poemas tienen que ser poemas de amor o que tienen que ser ¿Mm? poemas de amor para un ser querido, sino que más bien mostrar el aspecto lúdico que tiene, ¿no? Que es Sí. algo que me ha interesado mucho siempre desde que inicié con la escritura, era ver qué puedo hacer con el lenguaje, ¿no? Con el idioma. Justo hace unos días hablé de esto en otro Zoom, que me preguntaban cuál era mi interés con la poesía y creo que va por el mismo lado, ¿no? Creo que esta idea de ser lúdico, ¿no? Te digo, desde que era pequeño, las cosas que me gustaban del idioma es que se puede jugar con ellas. Entonces creo que intenté también llevar eso de intentar jugar con el idioma, con la parodia, con distintos recursos de la sátira, del humor, de la ironía, porque pues están en diferentes grados, ¿no? Pero creo que el que más utilizo acá, como tú lo señalas, es esta como ironía un poco más ácida, ¿no? ¿Mm? Creo, y sobre todo atacando directamente a las figuras del poeta, entre comillas, o ¿Mm? de la poesía con mayúsculas, digamos, ¿no? Sí. Porque es algo que, si bien muchos autores ya lo habían hecho antes, como el hecho de cuestionar esta idea de que la poesía es algo sacralizante o que la poesía es algo eh, pues divino o que proviene de un eje más bien olímpico, ¿no? Creo que a mí lo que me interesaba justamente ahí era como hacer notar que no siempre o no tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, incluso en el mismo título, pues incluir esas dos palabras de mierda es justamente para como descolocar un poco, ¿no? Porque bien pudo haberse llamado 30 poemas para mi primera esposa, ¿Mm? siendo aún más genérico, ¿no? Sí. Pero la idea era ponerle justamente eso con una tachadura, porque este es un recurso que me gusta mucho, lo suelo utilizar bastante. Sobre todo lo utilicé bastante en mi primer libro. En los últimos ¿Mm? lo he utilizado un poco menos, pero es un recurso que me interesó mucho cuando lo vi en otro poeta chileno, justamente, en Pablo, Martínez. sí. Sí, que él tacha todo, ¿no? Entonces, tiene una forma interesante de utilizar eso, que me pareció que podía servir como un recurso también para este título, porque al tacharlo estoy negándolo, pero al mismo tiempo lo estoy reafirmando, ¿no? Entonces creo que esa es Exactamente. una parte interesante que intenté hacerlo acá y que he intentado en mis otros libros. Entonces creo que esa idea que te dije en un principio de poder este, ir contra la corriente o intentar ir al menos contra la corriente o intentar jugar con el lenguaje es básicamente como el punto esencial, ¿no? O sea, intentar mediante los recursos lúdicos y mediante recursos también que tengan que ver con el humor, con la sátira, con la ironía, hablar y no hablar al mismo tiempo de la función del poeta en la sociedad, de esa ¿Mm? función real que tiene, cuando en realidad yo pienso que no es exactamente como se suele pensar, ¿no? Que el poeta es el enviado de las musas, por ejemplo, o sea, algo que ¿Mm? se suele pensar generalmente, pues yo creo que algunos poetas quizás tengan más eso, ¿no? Pero pues, en mi caso yo más bien pienso que es un obrero de la palabra, un constructor de, de sentidos, un constructor de expresiones. Entonces creo que más bien lo veo por ese lado, ¿no? Sí. Juan, mira, yo pienso a propósito de los 39 poemas de mierda en un libro que proviene de otra tradición, que es de la tradición surrealista, si se puede decir así, de los ejercicios de estilo de Raymond Queneau. Sí, Entonces, de hecho. a propósito de eso, me gustaría saber cuáles son las influencias en términos de autores o poética que determinan la escritura de estos 39 poemas. Pues mira, es interesante que me preguntes esto porque justamente, como te dije en un principio, esto nació como un ejercicio lúdico, ¿no? ¿Mm? Y ese ejercicio lúdico, de hecho, tiene una relación estrecha, directa, justamente con este grupo de franceses, con los Ulipo, ¿Mm? y Ulipo, exactamente. particularmente con Raymond Queneau.
que pues en su libro de los ejercicios de estilo, básicamente con un cuento lo hace de 100 maneras, si no estoy mal. ¿Mm? Entonces creo que sí tiene mucho que ver con ese tipo de, con esa escuela, digamos, con esa escuela Ulipo que reinventa cosas, que pues en mi último libro que se acaba de publicar en España el año pasado, el Dameron es justamente también eso, ¿no? Es un juego más bien de más reinvención que los 39, pero parte también del mismo principio. Y te digo que es interesante porque nunca me lo habían preguntado, pero siempre está en mi mente, o sea, es como cuando estoy pensando en qué autores, al menos en el asunto estructural, digamos, ¿no? Sí, Estructuralmente hablando, creo que Raymond Queneau es como fundamental ahí. Porque Raymond Queneau no es, a veces tiene mucho humor, tiene mucha ironía, no siempre, sí. pero en los asuntos estructurales y de crear o reinventar nuevas fórmulas, creo que es algo fundamental ahí. Pues de los otros autores, pues ya te mencioné a Parra, que creo que es bastante evidente en ciertas partes, pero también creo que hay una tradición detrás de lo que intento hacer acá, que viene también de otros autores, ¿no? Principalmente, o sea, esos dos en contigo como contenido y estructura están ahí presentes. También ¿Mm? creo que, eh, si no estoy mal, Wallace Stevens o... Sí, Wallace Stevens también es el otro que es importante para este libro, justamente porque Wallace Stevens hace muchísimas cosas con el lenguaje muy lúdicas, ¿Mm? pero muy sutiles, ¿no? O sea, es como, él tiene una frase, si no estoy mal, en un poema que dice, no, no en las palabras, pero en las cosas. Tal vez lo estoy traduciendo en mi cabeza mal, pero es algo así. Y creo que creo que eso es importante acá también por el hecho de que es justamente hacer eso, ¿no? Juegos con las palabras, juegos con los significados, y creo que Wallace Stevens es uno de los autores que me marcó bastante en ese sentido. Este, también cuando pienso en los 39 poemas, pienso mucho más bien como una contraparte, ¿no? Más bien como una contraparte en los poetas fundacionales que tiene el Ecuador, que es una generación de poetas que fueron muy jóvenes y que murieron muy jóvenes también. De hecho, se los denomina poetas decapitados, justamente ¿Mm? porque pues murieron muy jóvenes y la mayoría se suicidaron, ¿no? Y cuando tú estudias literaturas en el colegio, en la universidad, en la escuela, es como te lo muestran como la parte fundacional que tiene el Ecuador, ¿no? Que es algo así como están en un punto modernista, modernismo tardío, romanticista al mismo tiempo, todo como tres corrientes mezcladas al mismo tiempo, ¿no? Simbolismo, modernismo y parnasianismo, ¿no? Todo ahí mezclado porque llegó un poco tarde a Ecuador, entonces como todo se entremezcló. Y tienen esta cuestión de siempre estar hablando de la melancolía de la vida, ¿Mm? pues este como sentimiento un poco decadente y al mismo tiempo romántico, ¿no? Y justo te digo que como contraparte de lo que hicieron ellos, porque ellos son como la parte fundacional de la literatura, al menos por cómo se ve, digamos, en principios de siglo XX, y mucha gente entiende en Ecuador que la literatura tiene que ser así, ¿no? O sea, que tiene que ser decadente, tiene que ser romántica, en el sentido estricto de lo que te acabo de decir. En términos de lugar común ya, de una figura así Ajá, como constituida del poeta. exacto. En términos como el lugar común de lo que sería el poeta en ese tipo de lugar estrictamente muy, muy, muy común. Entonces, justamente por eso era como que, de hecho, tal vez en mis primeros poemas que quizás llegué a publicar unos cuantos, también tenía un poco de eso, ¿no? Porque era con lo que había crecido, era con lo que había empezado a conectarme con la literatura y tal. Pero pues después te abres a un mundo totalmente diferente y extraño y te das cuenta de que no solo eso hay y de que no tiene por qué ser solo así. ¿Mm? Pero generalmente, al menos en mi país pasa mucho eso, que siempre que ves como los primeros poemas de alguien que está iniciándose,
tienden a ir por ese lado, ¿no? Tienden a ir por ese lado decadentista, por ese lado de la melancolía, por ese lado de Sí. pues, esto, ¿no? Y también quería jugar con otro aspecto que era como romper un poco esa idea, porque la literatura de Ecuador en general ha sido mucho más conservadora, digamos, en ciertos aspectos. Ujú. No formales, sino más bien conservadora en el hecho de que no es una literatura que tenga una tradición marcada o mucho más marcada como existe en otros países, que tenga vinculaciones con el humor o con la sátira, ¿no? Más bien, digamos, por ese lado, pues la literatura chilena o la literatura peruana tienen muchísimo más de eso, no tienen una tradición mucho más larga en cuanto a escritores satíricos, a escritores burlones, ¿no? A escritores paródicos. En Ecuador los hay, pero es como más o menos a mediados del siglo en adelante empieza a haber ciertos escritores, pero que están mucho más vinculados con el coloquialismo, en realidad. Entonces, hasta cierto punto, este libro para mí también es un experimento de eso, de intentar buscar cómo, cómo plantear un libro en Ecuador, en un país que generalmente, o sea, nuestro canon, digamos, por Sí. llamarlo así, en nuestro canon no hay ninguno de estos poetas que te acabo de mencionar, que van por ese lado, ¿no? Y tal vez se deba a que probablemente no sean los mejores poetas que tiene el Ecuador. En eso estoy muy de acuerdo. Pero también tienen otra visión distinta a la que se tiene generalmente, digamos, como los tres tótems, ¿no? Que son los tres tótems después de estos autores que te acabo de Sí. mencionar, de esta generación decapitada, pues los tres tótems que tiene la poesía ecuatoriana son Alfredo Gangotena, Gonzalo Escudero y Jorge Carrera Andrade, Sí. ¿no? Ellos son como los tres tótems del posmodernismo. Pero es una cosa muy extraña porque Gangotena y Escudero son como poetas muy franceses en el sentido estricto de como sus lecturas, sus influencias. De hecho, alguna vez cuando estuve en Francia, me compré una antología de poesía francesa y en la antología de poesía francesa venía Alfredo Gangotena, ¿no? Wow. Porque pues el man vivió allá mucho tiempo, en realidad escribió en francés y todo. Pero creo que después de esto, más adelante empieza ya a haber un poco más tendencia a ir hacia la poesía un poco más coloquial, más callejera, más burlona, y creo que este libro se enfrasca también por ahí, ¿no? Entonces creo que por ahí tal vez autores ecuatorianos que me hicieron un eco sean Euler Granda, que tiene muchísimo de poesía burlona, muchísimo de poesía, aunque el más vinculada con un eje político. Más bien Mm. este libro no tiene momentos políticos como toda escritura, pero no es un libro contra política, digamos, sino es más bien contra ideas edulcoradas de la poesía, básicamente. Otro autor, pues también que me llama acá es Ramiro Oviedo, que es un autor del que estoy trabajando en mi tesis acá en México, justamente, ¿no? Mira, yo, a propósito de lo que tú mencionas, acabas de mencionar a Ramiro Oviedo, al que tú le dedicas este libro, junto a, también a Luis Eduardo García y a Tito Manfred, Mm. y me parece, a Diana, Daniela, Daniela, Daniela Alcíbar, sí. Daniela Alcíbar Belolio. Entonces, tú mencionas a esta constelación de poetas que son ecuatorianos, que son chilenos, que son mexicanos. Me acabas de mencionar que tu último libro, que es Daverum, va a ser publicado en España en ediciones liliputienses. Ujú. Entonces, yo justamente te quería consultar respecto a este panorama latinoamericano actual de poesía. ¿Qué te parece este panorama actual de poesía? Eh, en términos también como de las filias y las fobias, porque obviamente tú al mencionar y dedicar este poemario a estas personas, estás filiándolo de alguna forma con respecto a Ujú. cierta poética. Entonces, quería Claro. hacerte esas consultas. Sí, pues claramente, digamos, el hecho de haber filiado con estos autores, justamente pues con Luis Eduardo y con Manfred, que son otros poetas, que tienen también un estilo muy irónico, ¿no? O sea, ¿Mm? son autores irónicos, también son autores sarcásticos. En el caso especial de Luis Eduardo, creo que es muy versátil.
O sea, puede hacer un poema muy irónico, muy sagaz, y al mismo tiempo te puede hacer un poema para niños, que no va a ser Sí. irónico, sino que va a ser muy dulce. Entonces creo que esa característica me llama mucho la atención en lo que hace Luis Eduardo, porque es muy versátil. O sea, es un poeta que puedes verlo en distintos momentos y verlo totalmente distinto, pero al mismo tiempo es el mismo, ¿no? Conserva su mismo, no sé, su mismo duende, como dice Lorca, ¿no? Mm. En el caso de Manfred creo que es un gran lector también, no solo un gran poeta, sino un gran lector. Suele tener unos puntos eh, muy buenos para poder darte tips o guiarte en el asunto de tu escritura. Principalmente yo les dediqué este libro a estas personas, pues porque justamente me dieron ciertas recomendaciones para el libro, yo se los envié, ellos pudieron leerlo. Fueron recomendaciones que creo que sirvieron bastante para mejorarlo, pero justamente los elegí en ese asunto para mandarles y después para dedicarlo por el estilo de escritura que tienen todos ellos, ¿no? Que va por ahí. En el caso de Daniela Alcíbar es un poco distinto, porque Daniela Alcíbar no es poeta, ella es narradora y Mm. ensayista principalmente, pero también tuve mucho trabajo de corrección con ella, porque ella es justamente una de las editoras de la editorial, de Turbina Editorial, que es Mm. donde se publicó por primera vez. Y hubo mucho trabajo editorial, mucha conversación, mucha crítica por parte de ella al respecto del libro antes de ser publicado. Entonces creo que hasta cierto punto fue como este libro tuvo 4 lectores, digamos, como 4 sinodales, ¿no? Antes de poder ser publicado. De Y en ser- cuanto a la, sí. sí, y en cuanto a tu pregunta del panorama de la literatura latinoamericana, creo que es una pregunta muy amplia, Mm. extremadamente amplia, porque pues solo mira cuánta gente habla español, ¿no? Entonces Exactamente. es un campo, o sea, solo viéndolo en México, ¿no? Es como, ¿qué piensas de la literatura mexicana actual? Es como, wow, Mm. o sea, ¿por dónde empiezo, no? Creo que es complicado, pero creo que hasta cierto punto esto de las filias que puedes tener o las fobias que puedes tener, creo que es interesante porque también te van guiando a ti como en tu escritura dentro de ciertas tradiciones, ¿no? Mm. O sea, no quiero decir tal tradición en el término como de tradicionalista, sino más bien como que hay distintas tradiciones dentro de una tradición, ¿no? Es decir, no sé, estamos hablando de la tradición de la poesía, por ejemplo, la poesía de verso de largo aliento, por ejemplo, Sí. ¿no? Que hay en México, pues David Huerta, tienes Gorostiza, Cuesta, etcétera, ¿no? Y yo particularmente no me pongo dentro de esta tradición de largo aliento porque mis poemas son más bien cortos. Creo que mis poemas Sí. son menos whitmanianos, sino que más Mm. bien van como por un corte más de Emily Dickinson, digamos. O sea, como para irme ubicando un poco dentro de una posible tradición. Creo que eso también es algo que todos los autores hacemos, queramos o no, con nuestra escritura y con nuestras lecturas, o sea, por qué autores privilegiamos para leer, qué autores privilegiamos para seguir, etcétera. En mi caso particular creo que me interesa muchísimo, como te dije en el principio, los poetas que son o que tienen elementos de ironía. Creo que eso es algo principal en lo que he trabajado y Mm. casi todos los que te he mencionado hasta ahora tienen algo de eso. Me interesa mucho también la poesía que tiene intertextualidad o transtextualidad. En ese caso te puedo decir, por ejemplo, no sé, en México hay el trabajo de 2 poetas me parece muy importante y aunque quizás no se vea tan replicado en mi obra, creo que han sido muy importantes para mi conformación de qué es hacer una literatura transtextual o una literatura intertextual. Y son Luis Felipe Fabre y Mm. Alejandro Tarraf. Son 2 poetas que he leído mucho, que me interesa muchísimo lo que están haciendo. También Sara Uribe. Me parece que ellos 3, por ejemplo, tienen un trato con la cuestión intertextual de una manera genial. Creo que he aprendido mucho leyendo su obra respecto de esto. Claro. Pues también ahí, aunque resulta contradictorio a veces con mis gustos de otro tipo de poesía, pues me parece muy valioso
aporte que ha hecho otro poeta chileno, que es Héctor Hernández Montesinos. Digo, podría resultar contradictorio porque me gusta también lo que escribe Manfred, ¿no? Sí. Pero no, o sea, es un gusto y Justamente, creo que se puede aprender de ambos lados. Creo que se puede apreciar el trabajo de los dos filias o las dos fobias, ¿no? justamente como a eso iba, bueno, tienes razón en, el punto, en términos de que la pregunta es muy amplia, o sea, con respecto al panorama poético latinoamericano actual. Yo quería especificarlo porque tú acabas de mencionar autores y tú al mismo tiempo eres editor de una revista que es El Cráneo de Pangea, Uh-huh. una muy buena revista, y ha surgido en estos últimos 10, 15 años una efervescencia, una aparición de muchas revistas a nivel de Internet. Tenemos, por ejemplo, Vallejo and Company, tenemos Sí, poesía, tenemos El Cráneo de Pangea, revistas españolas, mexicanas, la otra. sí, hay Entonces, muchísimos. con respecto también como a ese panorama tan rico en términos de revistas, o sea, ¿cómo te sitúas tú en términos de editor de Cráneo de Pangea? Los vínculos que se generan entre una revista y otra, las poéticas que están siendo planteadas. ¿Qué te parece eso a ti? Pues a mí me parece una cosa brutal, porque sí es como, primero, te abomba, ¿no? Te abomba porque te das cuenta de que hay muchísimas cosas que probablemente nunca vas a conocer y que se van a ¿Mm? quedar fuera de tu radio porque no hay tiempo, sencillamente no hay tiempo para conocer tanto. Y pues también, o sea, justo ahorita hablabas de la revista Poesía, pues la revista Poesía de Venezuela es nueva virtualmente, pero tiene años funcionando en la Universidad de Carabobo, es una revista Sí. histórica para la literatura latinoamericana, sobre todo en Venezuela, muchísimos aportes muy importantes. Hace poco, también hace un año, se lanzó la revista en Chile, Altazor, que tiene cosas interesantes también, muchísima poesía, sobre todo nombres más grandes, ¿no? Sobre todo nombres mucho más famosos. No he Bueno, visto que Altazor intente hacer algo con gente más joven o con gente disculpa un más novel, segundo. ¿no? Es también colaborador de Jamster, por ejemplo, Sí, otra revista Jamster. que se ha Ujú. situado fuertemente a nivel latinoamericano en términos Sí, de los autores sí, sí, que sí. incluye, las traducciones, etcétera. Sí, totalmente. Creo que ese es otro punto que ahorita que lo tomas, que me parece muy interesante, el hecho de las traducciones, ¿no? ¿Mm? En Ecuador no tenemos una tradición tan grande de traductores de otras lenguas al español ecuatoriano, digamos. Pues Jorge Carré Andrade, que te mencionaba, pues él es uno de los principales traductores de autores franceses, Okay. surrealistas sobre todo. ¿Mm? Eh, eh, Francisco Alexander fue quien tradujo Whitman al español, el cual Borges había dicho que la traducción de Francisco Alexander es un poco mejor que la de él. ¿Mm? Pues es probable, no lo sé, pero digamos, en otros países, sobre todo el Cono Sur, sobre todo el Cono Sur, ¿no? Chile y Argentina, tienen muchísimas traducciones. O sea, tienen un montón de traductores y probablemente se debe al hecho de que hubo muchísima migración de otros países, de ¿Mm? otras hablas que no son precisamente el español, y donde pues yo siempre me sorprendo de esto porque hay varias editoriales, tanto en Chile como en Argentina, que incluso tienen esta cuestión muy interesante y también muy controversial en otro sentido, el ¿Mm? hecho de traducir sin los derechos, ¿no? Creo que eso es un diálogo interesante porque también pone en tela como el hecho de... Porque para mí la traducción en realidad es una versión del otro texto, ¿no? Es una reescritura Sí, del otro claro. texto. Porque, no sé, particularmente como un escritor latinoamericano que habla español de Ecuador, no me siento identificado con las traducciones que muchas veces hace Anagrama, ¿no? O que muchas veces hace Visor, que son ¿Mm? demasiado hispánicas, ibéricas para mi gusto, y que no las siento en español. O sea, la siento en un español antiguo, o la siento en un español que no lo hablo, o sea, simplemente no me suenan más cercanas a lo que yo hablo. Y creo que ese es un gran problema que tenemos muchos de los latinoamericanos, ¿no? No sé cómo habrá sido en tu experiencia, porque en Chile pues hay muchísimos más traductores, pero por ejemplo, en mi experiencia como ecuatoriano, desde que era niño, era como las películas o las revistas
todo nos llegaba mediado por las traducciones hechas en México o en Argentina. Entonces, por eso nosotros en nuestro hablar común utilizamos muchísimas palabras de los mexicanos en realidad y ciertas otras de los argentinos. Pero creo que ese valor de la traducción y de lo que están haciendo las revistas digitales ahorita es muy interesante justamente por eso, porque te permite ver otros tipos de autores. Primero te abren la mente a otros autores que quizás no llegan a tu lugar como libros físicos, que ese, por ejemplo, es un problema muy grave que tenemos en Ecuador, que muchísimos libros físicos de autores que sí llegan a Chile, que sí llegan a Argentina, que sí llegan a México, a Colombia, no llegan allá. Entonces, hasta cierto punto, las revistas digitales ayudan muchísimo a romper ese sesgo, ¿no? Te permite conocer autores de otros países, permites que puedas ligar y leer otras poéticas, que creo que ese es el mayor aporte que tienen estas revistas en realidad. Pero también hacía el hincapié en el asunto de las traducciones, porque creo que es interesante también eso de poder, porque hasta cierto punto las traducciones también son ejercicios de estilo, ¿no? O sea, creo que Sí, también exactamente. es parte de una reescritura. No creo que en realidad traducir sea llevar exactamente el mismo poema, o sea, jamás va a ser el mismo poema, ¿no? Es como uno lee las traducciones de Cortázar de Poe y en esas traducciones hay algo de Cortázar, o sea, evidentemente, ¿no? O, no sé, creo que eso es un asunto interesante y también te contaba esto, lo de los derechos también me parece un punto complejo porque hay un montón de editoriales grandes que se han adueñado de ciertos autores, básicamente, o sea, de las traducciones de esos autores, ¿no? Y que son carísimas de conseguir o son carísimas de reinterpretar. Pero estas revistas muchas veces abren el paso a tener nuevas versiones. Puede que en ocasiones sean mejores o en ocasiones no, pero pues creo que justamente abrir el campo a nuevas formas de entender eso puede ampliar bastante más tu conocimiento como lector, ¿no? Sí, tú mencionabas en algún momento que en los 39 poemas pasaron por distintas manos en términos de la colaboración como para llegar al Ujú. producto final, al libro final que tenemos ahora en las manos. Sí. Entonces, pero yo también quiero hacer un alcance. Leyendo los 39 poemas, a mí me pareció que era un libro muy preciso en términos del verso, en términos del desarrollo, como de la estructura del Ujú. libro mismo, de los poemas. Entonces, tu trabajo como editor, El cráneo de Pangea, incidió obviamente en la construcción final del libro. Creo que sí, el trabajo de editor en general, ¿no? No solo en Cráneo, ¿no? Porque creo que pues yo he trabajado como editor también en el Centro de Publicaciones de la Universidad Católica en Ecuador. Sobre todo en el área de corrección de estilo, ¿no? De artículos académicos y tal. También ¿Mm? fui editor en la revista Matapalo, que fue una revista de poca, pocos ejemplares que se publicaba en Quito, igual entre el 2014 y el 2018, 19 por ahí. Creo que hasta el 18. Pero también trabajé con eso y pues también trabajé también haciendo correcciones en una editorial que se llama Editorial El Conejo. Entonces he estado como muy vinculado con esta cuestión de la corrección y de la edición. Y también creo que influyó gran parte en el hecho de este libro o de lo que tú llamas como la precisión de este libro, tal vez en el hecho de corregirlo varias veces, ¿no? O sea, este libro ¿Mm? en un inicio era otro libro y lo corregí. Y eso me pasa mucho, ¿no? A veces tengo una idea y empiezo a desarrollarla y de repente a la mitad es como, no quiero hacer esto y lo voy a cambiar. Y lo reescribo todo. Entonces, este libro tal vez lo reescribí una o dos veces, no estoy seguro. O sea, quizás algunos poemas dos veces, algunos solo uno. Pero en un inicio iban por otro lado. Y después como me di cuenta de que en el fondo tenían un factor común, que era este otro, que te dije, la cuestión lúdica. Entonces fue como, creo que mejor los llevo por este lado y los llevé todos por ahí. También creo que tienen esa cuestión de la precisión, como tú lo llamas, justamente por el hecho de que es un libro que intenta ser genérico. Pero genérico en el plan irónico, ¿no? O sea, ¿Mm? no genérico en el hecho de como intentar repetir todo, sino más bien que parezca repetitivo, pero que no lo sea. Entonces creo que ahí ese trabajo fue también como intentar ser y no ser genérico al mismo tiempo. Creo que también ahí influyó bastante, como te dije,
las recomendaciones que me hicieron estos otros autores, lectores, porque creo que gran parte del oficio de la escritura es más que escribir y borrar, ¿no? Creo que es una parte importante también ahí porque, no sé, particularmente en mi proceso de escritura, es como tengo un momento en el que escribo un montón y dejo, no sé, un libro de 200 páginas y lo dejo reposar y después empiezo como a pasar tiempo, tal, y empiezo a corregir y esas 200 páginas se convierten en 50, ¿no? Es como, me pasa mucho eso, siempre suelto todo de golpe y lo tengo que ir cortando poco a poco. Entonces este libro también era mucho más largo y lo corté bastante. Y pues también en el hecho del número de los poemas que están elegidos, ¿no? O sea, son 39 en el título, pero en realidad no son 39. Es como también jugar con eso, porque son 39 poemas y al final, si lees el índice, son 38, ¿no? Pero también el hecho ahí de elegir un número como 39 era también, pues, intentar hacer un juego de ser irónico incluso desde ahí, ¿no? Es como, ¿por qué no es 40, que es un número cerrado, ¿no? ¿Por qué no es 38, que incluso podría sonar mejor? 39 es un número extraño, o sea, es un número que está al borde de llegar al cuarto piso, a 40. También es el número que se oye bastante cuando son las ferias de Bogotá por el Bogotá 39, de los autores, los mejores autores menores de 40 años. Pues que creo que también por eso va por ahí, ¿no? Haciendo un juego con eso. Además, hay un juego muy famoso en Ecuador de cartas que se llama 40, donde pues el número 38 es como un punto antes de que pierdas. Entonces, como no existe el 39, entre el 38 y el 40 no hay un 39, es como que no existe, ¿no? Entonces, creo que también por ahí va el juego de ponerle justamente ese tipo de número y intentar ser preciso incluso en eso, ¿no? Como 39, no 37, sino 39. También por la sonoridad, porque en un principio pensé en hacerlo con 37, porque 37 es un número más ridículo, ¿no? Es decir, es primo. 37 es un número primo y por eso es un poco más ridículo que 39, pero la sonoridad, creo que también eso he aprendido mucho a trabajar la sonoridad en mi poesía y creo que se debe principalmente a que crecí en una casa con un músico, entonces siempre estaba pensando en a qué suena esto, ¿no? Entonces creo que también eso, ¿no? Sí. Porque esas cosas que te he comentado, creo que todo tiene algún tipo de relación con cómo se concibió este libro. Mira, a mí me pasó leyendo el libro, porque obviamente tú despliegas los mecanismos, en este caso de la parodia y de la ironía en varios de los poemas. Y hay algunos textos, por ejemplo, poema extranjero, poema yamingo, y particularmente poema biográfico, Ujú, donde no quiero, no sé si será exacta la locución, a pesar de, pero a pesar de la ironía, a pesar de la parodia, hay una suerte de densidad y reconocimiento. Particularmente, por ejemplo, en poemas biográficos me pasó eso. O sea, donde tú, por ejemplo, te estás riendo, estás ridiculizando un cierto motivo literario, pero al mismo tiempo estás exponiendo biográficamente ciertas cosas de tu persona. Entonces, no sé si ujú. es posible, ¿podría leer ese poema biográfico? Sí, claro, lo voy a leer ahorita, déjame, lo voy a buscar. Y sí, en realidad como lo dices en ese poema, pues es evidentemente autobiográfico. Y en realidad en muchos textos hago esto que me acabas de mencionar, de cómo utilizar los elementos irónicos o tal, no solo para burlarme de las cosas, sino para burlarme de mí mismo. Porque creo fundamentalmente que antes de intentar hacer ironía o antes de intentar satirizar a alguien más, tienes que primero hacerlo contigo mismo. Apuntar hacia ti mismo, ¿sí? Creo que es fundamental para poder eh, tener más creatividad, burlarte primero de lo que sabes, de lo que conoces, ¿no? Y creo que me conozco un poquito más a mí que al resto de personas, aunque no creo que me conozco demasiado, pero creo que tengo un poquito más de conocimiento sobre mí para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, ya lo encontré. Un poema biográfico. Yo, minoría absoluta, con pasaporte de la comunidad andina.
Nací en los 90s, década de mierda, el año en que Cobain se mató, y los hermanos Gallagher lanzan el primer álbum con Oasis. Las guerras yugoslavas continuaban, el mariscal Tito no le temía nada, ni a nadie, ni a sí mismo. 79 muertos y casi 200 heridos en el mercado central de Sarajevo. Juan Pablo II les prohíbe a los curas la militancia política y sindical. Imagínense un cura rojo y sindicalista. Debió haberles vetado también del rock alternativo, las marchas LGBTI, de la policía, de la poesía. Al fin, muere Richard Nixon. Mandela se come y vomita el apartheid sobre los desiertos de Sudáfrica. Baggio falla el último penal contra Tafarel y Brasil lograba ser campeón del mundial. Maradona se va expulsado del torneo por consumo de efedrina, pero eso no importa porque en Argentina hay una iglesia en su nombre. Ahora existe una sola Alemania, die Übermenschen sind wieder da. Dentro de algunos años Merkel nos recordaría mejor. Kenneth Koch gana 2 premios de poesía por ser un poeta que no se tomaba en serio. Esto sí merece aplausos por parte del público. Kenzaburo Oe se entera de que ganó el Premio Nobel de Literatura, pero esto no hará que su hijo deje de ser autista. Ya existen destellos de los ataques islámicos en Francia. 24 de diciembre, una fecha hermosa para secuestrar al France. Un año de mierda, como cualquier otro. No sé por qué hago tanta laraca de esto. Muy bueno el poema. Bueno, yo en nombre en este caso de Edgardo, que es el editor general, el editor jefe de Editorial Mantra, y mío, bueno, quiero darte la bienvenida. Estamos haciendo un adelanto, aprovechando en este caso como la instancia de la feria, como para anunciar en este caso que en el transcurso de este año nosotros estaríamos editando esto, o reeditando más bien estos 39 poemas de mierda para mi primera esposa. Nosotros como editorial publicamos un libro mensual, entonces en el transcurso de este semestre nosotros estaríamos editándolo, entonces queremos felicitarte y bueno, y darte la bienvenida como autor, nuevo autor de Ediciones Mantra. Sí, pues justo eso, como una cuña publicitaria también. Exactamente. Es el libro que originalmente se publicó en Ecuador, en Editorial Turbina, pues acaba de salir hace poco en España también en ediciones liliputienses este año, 2020. Y pues también, como lo acaba de decir Manuel, pues va a tener su edición mexicana también. Entonces, pues también hasta cierto punto hablar del librito y también hacer la invitación para cuando salga el texto, pues poder, que podamos hacer otra presentación. No sé si todavía virtual otra vez o tal vez ya en vivo, no sé, en DF, en Guanajuato, Guadalajara. Pero sí, o sea, hacer una invitación también a la gente para que pueda acceder a estos libros y acceder al catálogo de Mantra Ediciones, que es muy interesante. Tienen autores de toda Hispanoamérica en ediciones muy accesibles en cuanto a precios, así que pues tienen que aprovecharlo, ¿no? Bueno, quiero darte felicidades por los libros, no sabía lo de la reedición de 39 poemas allá en España, quiero felicitarte por el libro de Damerum, que acaba de salir en este caso en ediciones liliputienses, y ojalá que tengamos la oportunidad de presentar el libro en tanto en Ciudad de México como en Guanajuato, en vivo, ojalá, sería el ideal, Ojalá, pero sí. dependemos de la situación en este caso. Sí, pues. Entonces, muchas gracias por estos minutos para conversar sobre mi libro. Manuel, te agradezco a vos, te agradezco a Edgardo también, que si está por ahí, mándale un saludo luego, por Perfecto. haberle dado una casa mexicana a este libro, ¿no? En realidad iba a salir antes de Mantra, antes que Liliputienses, pero pues por la cuestión de la pandemia se adelantó un poco en España. Pero bueno, ahí estamos, entonces te agradezco mucho y agradezco también a todas las personas que están viendo esto en el foro virtual de Guanajuato. Y eso, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Juan. Muy, muy buen día. Igual.